Listo, Enrique. Estamos en vivo en Facebook y en vía Zoom. Bienvenidos a todos. Gracias y muy buenas noches a todos. Damos la bienvenida a todos los que están integrándose aquí en Zoom y también les damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están conectados ahora por Facebook. Ahora también estamos por Facebook dando este estudio y los estudios que estamos emitiendo para que también el reino del cielo, el reino de los cielos sea extendido a más y más personas por todas las redes sociales y todas las alternativas que tenemos a través de ellas. Y bueno, como lo comentaba ya ahorita de inicio Ivette, vamos a ver un tema tan importante en estos tiempos que se llama aprendiendo a escuchar el consejo de Dios. Esto de escuchar el consejo de Dios es muy importante en estos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando otras voces que no son las del Espíritu Santo. Estamos escuchando doctrinas torcidas totalmente. Estamos escuchando falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que están involucrándose y metiéndose a la iglesia para traer una doctrina torcida, adulterada y llevando cautivos las almas de los creyentes. Y para esto vamos a sustentarnos en lo que está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 5, ¿verdad? Y vamos a ver algunos pasajes, no vamos a ir viendo todos, porque la importancia de los pasajes que vamos a ver son los que van relacionados con el tema. Y bueno, aquí ya vemos en el libro de Proverbios, capítulo 5, verso 1, y nos dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Verso 2, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Verso 7, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Verso 9, para que no des a los extraños tu honor y a tus años al cruel. Verso 10, casi en todo mal estado, no sea que el extraño se sacie de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Verso 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Verso 12. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Mi corazón menospreció la reprensión. Verso 13. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Verso 14. Casi todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche y te damos a ti, bendito Espíritu Santo, que tomes el control de este estudio. Sé tú el que instruyes, porque tú, Espíritu Santo, eres el maestro. Nosotros solamente somos instrumentos de los que tú usas para estos tiempos. Bendito Espíritu Santo, te damos gracias en esta hora, porque tú nos has dado ese tiempo y esa libertad de poder estar reunidos una vez más aquí. Gracias, Señor, porque nos permites en este momento poder concentrarnos y tomar este estudio. Te damos a ti, Señor, todo el honor y toda la honra, toda la gloria, porque tuya es la potestad y el reino. Gracias porque nos permitiste terminar nuestro día y el poder estar aquí presentes. Te ruego, Señor, que quites toda oposición que esté poniendo el enemigo para que nuestros hermanos que faltan por conectarse lo puedan hacer, Padre. Reprendemos todo aquello que se levante, Señor, en contra de este estudio, que quieran intervenir la parte del internet, los sistemas electrónicos. Señor, en tus manos ponemos esta prédica y este estudio en el nombre de Cristo Jesús y a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a cada hermano y hermana aquí presente que están tomando, Señor, este estudio, porque han hecho de su esfuerzo un poco y dándote a ti una parte de su tiempo para estar aquí reunidos. Gracias te damos por esto, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, como ya dimos el tema y lo vamos a ir viendo aquí, dice en Proverbios capítulo 5, verso del 1, a ver si nos lo puedes volver a poner, por favor, Dani. Proverbios 5, verso 1. Y dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. ¿Qué dice? Inclina tu oído. Verso 2.
para que guardes consejo y tus labios conserven ciencia. Ok, vamos a ver aquí en el versículo 1, nos habla acerca de la sabiduría. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Este pasaje de Proverbios 5 lo da el rey Salomón a un joven que tenía problemas de forma sexual. Pero estos pasajes que estamos viendo, estos versículos, perdón, de este pasaje, nos está llevando también a entender que así como todo el pasaje en general habla de un adulterio, ¿sí? Nosotros lo estamos llevando también a los términos, no nada más de un adulterio físico, sino de un adulterio espiritual, que también para Dios es un pecado. Y aquí nos dice claramente en Proverbios capítulo 5, verso 1, nos dice, mi sabiduría. La palabra sabiduría viene del original griego phronaisis, que significa inteligencia, prudencia, comprensión, sabiduría y práctica. Esta palabra se escribe de esta manera: P-H-R-O-N-E-SIS. Phronaisis. Repito, P-H-R-O-N-E-S-I-S. Esto es lo que significa sabiduría. Y aquí nos habla la palabra que dice inteligencia, prudencia, comprensión, sabiduría práctica. Es esto lo que significa sabiduría. Y vamos a ver en qué también nos dice en el verso 2, vamos a ver otro tema. Perdón, vámonos al verso 1. Otra vez al verso 1, perdón, Dani. Ahí nos muestra otro y dice, y a mi inteligencia. Vamos a ver esta palabra, su raíz, que nos dice en griego, y en griego es taubon, así se pronuncia, pero se escribe T-E-B-U-N-A-H. Repito, T-E-B de bueno, U-N-A-H. Taubum, así se pronuncia. Y significa inteligencia, entendimiento, prudencia, entendido, argumentos, pericia, prudencia, sentido. Fíjense lo que lleva estas palabras. Ahora sí, vamos al versículo 2. Para que guardes consejo, otra palabra, consejo. Aquí la palabra consejo no la encontré en griego, pero la encontré en hebreo. Y esta palabra se pronuncia shau, shau, que significa que se escribe E-T-S-A-H. Repito, E-T-S-A-H. Shau. Y significa consejo, consejos, acuerdo, asesoramiento, plan prudente. Esto es lo que significa esta palabra. Vamos a la siguiente, ciencia. Vamos, dice, y conserves la ciencia. Y aquí esta palabra en griego significa gnosis, y se escribe G de gato, N-O-S-I-S. Repito, G-N-O-S-I-S. Gnosis. Y su definición es ciencia, conocimiento, un saber. Esto es lo que significan estas 4 palabritas que están en estos 2 versículos. Y ahora vamos a entender lo que aquí nos habla en el verso 1 y verso 2. La razón por la que es importante estar atentos a la sabiduría de Dios, como ya vimos, es porque Dios nos quiere proteger y guardar de los efectos que trae como consecuencia el pecado. Esta exhortación, cuando vemos desde el principio que el Señor requiere que nosotros como su pueblo guardemos sabiduría, que inclinemos nuestros oídos a la sabiduría, a la inteligencia, al consejo y a la ciencia,
es porque Dios quiere que de una manera nosotros siempre estemos atentos a todo lo que se nos va a venir en estos tiempos. Hoy, en estos tiempos, lo que más lastima, lo que más está bombardeando el enemigo es la parte intelectual, la parte inteligente del ser humano. ¿Qué sucede, hermanos? Que nosotros hemos permitido en muchas ocasiones que esos dardos del maligno lleguen a nuestra mente. En Efesios capítulo 6 nos habla de una armadura y nos habla de un casco, ¿verdad? El cual es para resistir, para protegernos de los saetas o de los dardos de Satanás. ¿Por qué? Porque estos dardos vienen y penetran nuestra mente. Y es cuando a veces nosotros tenemos esos malos pensamientos, esos malos sentimientos que van dirigidos desde la mente al corazón. Y es por esas las causas que a veces nosotros le ponemos más atención a la sabiduría humana, a la sabiduría animal y a la sabiduría demoníaca. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos en una atmósfera llena de pecado, llena de iniquidad, en donde ahora lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Y cómo lo estamos entendiendo los hijos de Dios? Los creyentes, los que verdaderamente estamos en las palabras, sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver que esta parte en el verso 7 nos vuelve a hablar el Señor de esto, oír. Y esta parte es muy esencial que muchos de los del pueblo de Dios actualmente no estamos escuchando. Y nos está pasando como en la antigüedad al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no escuchaba, no oía la palabra de Dios, aun cuando no nada más se oían, sino también veían. Y dice aquí en Proverbios capítulo 5, verso 7, dice, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Fíjense aquí bien lo que dice. Ahora pues, hijos, aquí nos habla el Señor a nosotros y nos dice, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. ¿De qué nos habla el Señor? Que no nos apartemos de su palabra. Las razones de la boca de Dios están escritas y plasmadas en las santas escrituras de la palabra de Dios. Y ahí es donde está el consejo, ahí es donde está la sabiduría, ahí está la inteligencia y ahí está también plasmada la ciencia. Desde todo lo que nosotros queramos buscar, científico, histórico, antropólogo, de lo que habla también en estos tiempos futuros, lo que es la filosofía, lo que viene siendo la profecía, y todos estos conceptos están en la palabra de Dios. Nada se le salió al Señor de control. Y aquí dice, pues, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Vamos a ver aquí lo que Dios nos dice. Dice, Dios nos exhorta a estar atentos en todo momento a su palabra, y no dejando de hacer lo que nos habla a través de ella, para que podamos obedecer. Es una advertencia a cuidarnos del pecado. Para eso Dios quiere que tú y yo escuchemos su voz a través de la palabra, para no caer en los lazos de Satanás. Vamos a ver Josué 3 capítulo 3, verso 9. Y aquí en este pasaje de Josué 3:9, capítulo 3:9, aquí nos reafirma el Señor esta parte tan importante. Y dijo Josué a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Aquí Josué le dice al pueblo, acercaos. Fíjense, aquí maneja esta palabra, acércate, vuélvete a Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 16, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Acércate al Señor, acércate a su Espíritu, sé atento a lo que Él te va a hablar, sé atento tu corazón a lo que decrete en su palabra y obedécela. Y dice, y escucha las palabras de Jehová vuestro Dios. Desde entonces Josué, cuando entra a esta tierra prometida, y está cada día más penetrando en esta tierra prometida, Josué le dice al pueblo de parte de Dios,
esta enseñanza, acércate y a escuchar la palabra de Dios. Nosotros cuando vamos a la congregación, cuando venimos a un estudio bíblico, cuando nos reunimos para escuchar, a orar, a alabar, tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios nos va a hablar, a lo que Dios nos va a mostrar, a lo que Dios nos va a dar. Amados hermanos, a veces vamos a las iglesias y a veces nada más vamos como si fuera la iglesia, la congregación, un club social. Y el que menosprecia la palabra, amados hermanos, está menospreciando al Señor. No podemos estar, ¿verdad? Yendo a ver al Señor, pero de una forma física. Pero estamos pensando lo que voy a hacer saliendo, a dónde vamos a ir, qué vamos a comer. Y en muchos casos hasta nos ha tocado ver, ¿verdad? Personas que están cobrando la tanda, cobrando lo que me debes, vendiendo ahí. O sea, amados hermanos en Cristo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué verdaderamente estamos haciendo? A veces te estás discipulando y tienes la tele prendida. Esos son distractores que el enemigo usa para que tú no estés acercado, ni escuchando su palabra. Y esto nos lleva muchas veces a cometer estos errores, los cuales a nosotros como hijos de Dios nos va a traer consecuencias. Vamos rápidamente a Job capítulo 21, verso 2, perdón. Job 21, verso 2. Y dice así: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me dé. Aquí Job le habla al Señor y dice: oíd atentamente mi palabra. Le dice aquí el Señor, está atento. Su espíritu de Job, ¿verdad? Quiere estar atento a la palabra de Dios. Y sea esto el consuelo que me deis. Aquí el Señor trae consuelo, el Señor trae esperanza para aquel que está atento a su palabra. Dios no quiere que vivas en una vida de aflicción, Dios no quiere que vivas en una vida de tribulación, sino que quiere que vivas una vida en libertad. Él vino a libertar cautivos, Él vino a desatar esas cadenas de esclavitud que el mundo nos tenía a través del pecado. Y es importante, mis amados hermanos en Cristo, que nosotros tengamos en nuestro corazón el podernos acercar y buscar ese consuelo, esa esperanza que solamente la puede dar el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. A veces vivimos momentos, vivimos etapas de nuestra vida que a veces traen confusión, temor, duda, enojos, tristeza, hasta amargura, y todo este tipo de cosas es porque no estamos en la palabra de Dios. Qué importante es venir a escuchar palabra. Qué importante es venir y sumergirse en su espíritu. Solamente el Señor dice su palabra, solamente decían los apóstoles, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. Decían sus apóstoles, ¿a dónde iremos? ¿A este mundo? ¿Qué este mundo nos ofrece? ¿Este mundo qué me da? Más que aflicción, más tristeza, más dolor, más persecución, más cosas depravadas y degeneradas que estamos viviendo y oyendo, más corrupción, más todo este tipo de situaciones es lo que ofrece el mundo. Que les gusta vivir bajo el yugo de las cosas del mundo. Amados hermanos en Cristo, vamos a ir entendiendo que la palabra la que nos trae el consuelo, la palabra nos trae la esperanza. Versículo 9 y 10. Vamos al versículo 9 y verso 10. De aquí es el libro de Proverbios 5, versos 9 y 10. Perfecto. Proverbios 5, verso 9 y 10.
Perfecto, gracias, muy amable. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Dice, para que no des, verso 9, no des los años a extraños tu honor y años al cruel. El cruel, ¿quién es, hermanos? Es Satanás. ¿Cuánto más le vas a dar de años de tu vida al enemigo? Ay, hermano, pero yo tengo 20, 15 años de ser cristiano. Pero hay muchos hermanos que llegábamos a escuchar y decían, yo tengo 10 años de ser cristiano, pero puedo yo decir que solamente tengo un año. De todos esos 10, un año, porque en ese año me fui entregando. Amados hermanos, ¿cuánto tiempo más tú y yo podemos permitirle a Dios que trabaje y obre en nuestras vidas? ¿Le vas a seguir dando días, meses, semanas, meses y años al enemigo, a Satanás? Dice, para que no des al extraño tu honor. Acuérdense que el Señor dice su palabra, honor al que no merece. ¿Quién lo dice? Jesús. Jesús es el que va a honrar a sus siervos, pero también el diablo honra a sus siervos. ¿En qué momento vamos a nosotros a dejar fluir al Espíritu Santo para que estos años sean fructíferos a nuestra vida espiritual y no sean años de dolores, años que traigan a nosotros angustias, enfermedades, pobreza y todo este tipo de aflicciones que vive el justo? Verso 10, por favor. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraños. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. Acuérdense, hermanos en Cristo, que la vitalidad de cada uno de nosotros depende mucho de que nosotros podamos tener un cuerpo sano. Dice la Escritura, porque tu palabra es sanidad a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. El Señor es el que dice su palabra, se rejuvenece en nuestro interior, aun cuando el hombre exterior se va desgastando. O sea, aquí no sea que extraños se sacien de tus fuerzas. Cuando los hombres dejamos de hacer las cosas con sabiduría, con compromiso, con decencia, con honestidad, con esa rectitud y con esa decencia, nosotros estamos expuestos a que hemos dejado esa fuerza y hemos sido expuestos a las fuerzas del mal que van a debilitar nuestra vida. Te das cuenta cuando hay hermanos que a la hora de la oración se duermen. Te das cuenta cuando hay hermanos que en el servicio lo abandonan. Te das cuenta cuando hay hermanos que dejan de congregarse, cuando hay hermanos que dejan de levantar las manos en adoración y alabanza a Dios. Ahí están perdiendo su fuerza. ¿Por qué? Porque han permitido que extraños entren. ¿A dónde? Dice aquí adelante, y tus trabajos estén en casa de extraños. Esta es tu casa, esta es la casa del Espíritu Santo, es su templo. Has permitido que estos extraños estén dentro de este templo, dentro de esta habitación, y estén provocando estragos desde el interior hacia el exterior. Dice, y tus trabajos estén en casas de extraños. Cuando habla de un trabajo, está haciendo la obra, ya sea aquí tu trabajo en la vida cotidiana o en el trabajo en el Señor. Aquí nos dice el sabio rey Salomón que tengamos cuidado de dónde dejamos nuestro honor. Es una representación también de los demonios, que ya lo vimos. Y el trabajo es una representación de nuestro trabajo en la vida cotidiana, pero también de nuestra vida espiritual. ¿En dónde estamos dejando nuestro trabajo? Amados hermanos, Cristo lo dijo claramente. Cuando muchos vinieron y dijeron, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos enfermos, echamos fuera demonios y predicamos el evangelio y todo esto. Y dice el Señor, hacedores de maldad nunca los conocí. Porque ese trabajo no estaba operando por el Espíritu Santo, no estaba dirigido por el Señor y por su Espíritu a través de su palabra, a través de su consejo, a través de su sabiduría, a través de su inteligencia. Hacemos las cosas a veces como si Dios nos las pidiera. Y es claro lo que dice Dios en el libro del profeta Isaías. O sea, dice Jeremías, perdón, dice el Señor, yo no los mandé, yo no les dije que hablaran.
¿Quién te mandó cuando a veces tomamos decisiones que no son las correctas y pensamos que estamos haciéndole un favor a Dios? Acuérdate que el rey Saúl no mató al rey de Acab. ¿Por qué? ¿Por qué no mató, perdón, al rey de los amelitas? ¿Por qué no lo mató? Porque él quería hacer una alianza. ¿Por qué se trajo rebaño? ¿Por qué se trajo riquezas? Cuando Dios dijo, no tomarás nada de esto. Vas a ir a acabar desde el grande hasta el más chico sus rebaños y no tomarás riquezas. ¿Por qué Saúl desobedeció? Porque él dijo, le traje lo mejor al Señor. Le traje lo mejor del ganado. Le traje riquezas como ofrenda. ¿Quién te dijo? Dijo Samuel. ¿Quién te dijo, Saúl? Si desobedeciste, Dios te dio una orden. Y muchas veces, amados hermanos, el hecho de hacer las cosas pensando que le va a agradar a Dios o se las estamos haciendo a Dios, es porque a Dios le está agradando o porque es para Él, es una alabanza, es un servicio, es una manera de darle culto al Señor. Amados hermanos, a veces nuestro corazón está dirigiendo las cosas erróneamente. Acuérdense que Dios ve el interior, no el exterior. No ve lo que tú puedas estarle dando. Dios no sé, Dios no se jacta de las ofrendas, de los ofrendas, de los holocaustos. Dios agradaba del corazón. Dios no se agrada de lo que tú puedas hacer, sino de cómo lo estás haciendo. ¿Con qué lo estás haciendo? Porque muchas veces lo hacemos para ser, dice la palabra, para ser vistos por el ojo del hombre y no para el Señor. Aquí la importancia es cómo lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo y quién te dijo que lo hicieras. Es importante, amados hermanos en Cristo. Cristo nos ha dado libertad, sí, pero esa libertad debe de ser dirigida a través de ¿qué? Del consejo, a través de ir a Dios y orar primeramente qué es lo que requiere Dios de lo que puedo yo hacer. Si te invitaron aquí, si te invitaron a hacer un servicio, si hay que ir a tal lado, si hay que compartir la palabra en tal lado. Amados hermanos, Cristo nos dio libertad, pero la libertad está sujeta a la obediencia. Y aquí nos dice también en Salmo 81:9, vamos a ver el Salmo 81:9, ¿qué nos dice, por favor? Dice, no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Vieron esta palabra? Entonces, si vemos que en el verso 9 y 10 nos habla, ¿dónde queda tu trabajo? En casas de extraños. Que el extraño no se sacie de tu trabajo. ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? De dioses. Dioses extraños. Estás haciendo el trabajo a dioses extraños. Estás haciendo las cosas para dioses extraños. Los hijos de Aarón hicieron pensando que estaban haciendo lo correcto, llevando incienso a Dios en la casa, en el santuario, en la parte del tabernáculo, la parte en el lugar santo. Pensaron que estaban haciendo lo correcto. Dice Dios, me ofrecieron fuego extraño. Amados hermanos, dice la palabra, no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a dioses extraños. Aquí nos muestra este versículo que eso es lo que hacemos, que a veces permitimos que esos extraños que son demonios, estén en nuestro trabajo y estén en nuestra vida. Vamos al Salmo 32, verso 10, por favor. Salmo 32, verso 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas que al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Fíjense bien aquí, amados hermanos. Muchos dolores. ¿Para quién? Para el impío. Oye, pero yo no soy impío. Yo no estoy diciendo que seas impío, pero tus obras son impías delante de Dios. Y dice aquí más, al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Vamos al Salmo 38:3.
Y dice el Salmo 38:3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Vamos a ver ahí por qué ahí nos dice el Señor estas partes. En el verso 11, vamos al verso 11 de Proverbios capítulo 5. Y ahorita regresamos de nuevo a este pasaje. Proverbios 5, versículo 11. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Acuérdense que el pecado trae consecuencias. Dice la palabra que la causa del pecado es muerte. Es muerte. ¿Y qué pasa con eso, hermanos? Que la muerte se manifiesta de muchas formas en el cuerpo físico. La palabra de Dios también nos dice que cuando estamos participando de la cena del Señor, impiamente, dice el Señor, muchos a la hora duermen porque han tomado en vano la cena del Señor, la sangre del Señor y el cuerpo del Señor. Así es también el pecado siendo consumido da luz a la ¿qué? A la muerte. El apóstol Santiago lo dice, porque nosotros dejándonos llevar por nuestras concupiscencias dimos luz al pecado y el pecado siendo consumido dio luz ¿a qué? A la muerte. Entonces, ahora vámonos al Salmo que dijimos ahorita, 38:3. Y aquí vamos a reforzar este pasaje. Nada hay sano en mi carne, dice el salmista, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Acuérdense, hermanos, que el pecado tiene sus consecuencias. Es que Dios me puso a mí, me castigó por esto. Amados hermanos, también nosotros actuamos de una manera liberal, donde a la libertad le ponemos libertinaje. Y nos salimos del texto y del contexto de la palabra, ¿para qué? Para hacer maldad. Y la consecuencia del pecado trae prontamente su consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Enfermedades, carencias, dolores y todo tipo de hábito destructivo. ¿Por qué? Porque Satanás vino a robar, matar y a destruir. Entonces, amados hermanos en Cristo, esta es la consecuencia cuando el pecado se consume en la vida del creyente. Vámonos al verso 12, por favor, de Proverbios capítulo 5. Y dice así, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Ya supimos que es consejo, ¿verdad? Y mi corazón menospreció la reprensión. Verso 13. No oía la voz a los que me instruían y a todos los que me enseñaban no incliné mi oído. Vamos de nuevo, por favor, Dani, al verso 12. Regresamos al verso 12. Ahí. Y diga, ¿cómo aborrecí el consejo? Fíjense, esta persona nos da una enseñanza de lo que ahora los creyentes, los hijos de Dios, dice aquí la palabra, aborrecemos el consejo. Y dices tú, no, yo no la aborrezco. Ahorita vamos a ir viendo a la luz de la palabra de Dios de qué manera hemos aborrecido el consejo. Y mi corazón menospreció la reprensión. Acuérdense, hermanos, que todo siervo de Dios tiene que ser probado y aprobado de parte de Dios para toda buena obra. ¿Qué sucede si te dijeran ahorita en la congregación, hermano, le vamos a pedir que se dé un tiempo, hasta usted en la banca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le halló en ciertas cosas y cosas que delante de los ojos de Dios no son permitidas. Y muchas veces, ¿qué hacen los hermanos? No, yo me voy. No, pues yo me voy. No hay corazón, no hay amor, no hay esto. Amados hermanos en Cristo, Dios nos tiene que ir perfeccionando. Dios nos tiene que ir llevando. La reprensión, el consejo, la exhortación, que es la animación, animar a alguien. Y todo este tipo de cosas traen a la vida del creyente madurez. Y cuando nosotros pasamos todo este tipo de cosas en nuestra vida, a veces vituperios, falsos testimonios,
que se levantan contra nosotros, nos señalan, que te digan, que te menosprecien, que hablen mal de ti, que cosas tremendas te persigan, etcétera, etcétera. Dios lo está haciendo por una sola razón, para ver tu madurez, para ver tus reacciones. Y todo, dice la palabra, y todo lo que nos suceda o nos pasa es para nuestro bien. Vamos a ir a Jeremías 32, verso 32, capítulo 32, verso 33 al 34. Jeremías capítulo 32, verso 33 al 34. Y dice así: y me volvieron la cerviz, que es la espalda, ¿verdad? Cerviz es la espalda. Y me volvieron la espalda y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Vieron? No escuchamos. Dice el Señor, les hablé y les dije, como en el libro del profeta Oseas, Amós, perdón, ¿cómo te haré entender? ¿De qué manera dice el Señor a través del profeta? Y te haré entender haciendo esto y esto y esto. Y pasaban calamidades tras calamidades el pueblo de Dios y no entendían que Dios les estaba hablando, Dios los estaba alertando de las consecuencias que iban a venir por causa de ese pecado. ¿Y hasta cuándo entendió el pueblo? Hasta cuando fue llevado a cautiverio. Pero aquí dice, y me volvieron la espalda, dice el Señor, y no el rostro. Cuando tú te acerques a Dios, tú te tienes que acercar a Dios de frente, con la mirada hacia el cielo, mirándolo a Él, porque eso es lo que requiere del Señor. El Señor requiere de nosotros honestidad y valentía. Si la regaste, Señor, heme aquí, perdóname, Señor, ten misericordia de mi vida. Dice el Señor que Él perdonará todos sus pecados al justo, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios no te va a desechar, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a exhibir, Dios no te va a defraudar. Pero amado hermano en Cristo, tú tienes que llegar con un corazón quebrantado y constricto delante de Dios, reconociendo tu falla y tu pecado delante de Él. Y dice, y cuando les enseñé desde temprano, sí, César, hablando, cuando les enseñé desde temprana edad, estos no son para los que tienen 5 o 6 meses en Cristo, hermano. Estos son para los que ya tienen un cierto tiempo en la palabra. Por eso manejé el ejemplo de un hermano que decía, yo tengo 10 años, 15 años en Cristo, pero solamente puedo decir que soy cristiano desde hace 2 años. ¿Y todo lo demás? Todos tus días y tus años se los diste al Él. Y dice, y no escucharon para recibir corrección. Amados hermanos, es claro en Hebreos capítulo 12 que Dios ama, todo al que Dios disciplina es al que ama y azota todo al que recibe por hijo. Amados hermanos, la corrección es buena, porque si no, Dios nos trata como bastardos y no como hijos. Si somos hijos, participemos de la parte de la disciplina también. Dios es bueno cuando nos corrige. Isaías 53:1. Isaías 53:1. Y dice así la escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Haciendo mención el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿quién ha escuchado a lo que tú has anunciado, Señor? A lo que tú has hablado. ¿Y sobre quién se ha manifestado tu brazo? Esto lo vemos también en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 16. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos 10, verso 16, hace mención de este pasaje de Isaías 53:1. Y dice así, mas no todos que obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Cuando dice el apóstol Pablo, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Qué nos habla el evangelio? ¿Qué nos dice el evangelio de Jesucristo para nosotros como iglesia, como creyente, como hijo de Dios? Porque aquí hay muchas cosas que Dios nos habla. Hay 2000 promesas que dio Dios para el justo, de las cuales muchas veces ni te tomas ni 3 ni 4. Hay un mensaje claro de esperanza y de vida eterna. Hay mensaje de fe, hay mensaje de gozo, hay mensaje de humildad, de paciencia, de templanza, de amor, de gozo y de misericordia. Pero, ¿qué sucede, hermanos? No obedecemos.
Y cuando no obedecemos el evangelio, vienen las consecuencias. ¿Verdad? Cuando menospreciamos el consejo y la reprensión de Dios, nos deja vivir nuestras consecuencias por la necedad de nuestro corazón y por no ser sabios en su consejo. El dar la espalda a Dios nos lleva a tener consecuencias tristes, amargas, dolorosas, llenas de soledad y sobre todo sentirse sin su presencia. Estamos lejos de su presencia. ¿Por qué? Porque esta es la consecuencia del pecado y esto es lo que trae el pecado a la vida del justo. Soledad, tristeza, dolor, amargura. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que el Señor esté obrando en nuestras vidas. No hemos permitido que Dios entre y restaure. Dice el Señor en Jeremías capítulo 1, verso 10, dice, mas yo te he llamado para arrancar, arruinar, derribar y destruir. El Señor quiere arrancar, arruinar, derribar y destruir fortalezas que se han levantado en tu interior, en tu vida, para impedir que tú camines hacia adelante, de que tú corras con paciencia, con gozo esa carrera que tienes por delante, como dice Hebreos capítulo 12. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos estado en continuo mal. ¿Y por qué hemos estado en continuo mal? Porque hemos hecho lo malo delante de Dios. ¿Y por qué hemos hecho lo malo de Dios? Porque lo hemos menospreciado, le hemos dado la espalda y no hemos inclinado nuestro oído al consejo que Dios nos da. Fuera de mí, dice el Señor, nada soy. Y el que crea que esté firme, cuide que hacemos, dice, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestra maldad. Y el que se sienta sabio, se hace necio. No es tanta palabra, tantas cosas que te sepas. Dirás tú, yo me sé la Biblia de derecho, de izquierda, al revés, de arriba, de hacia abajo. Y yo me sé de estudios y todo. Mira, bien hace, los demonios también creen y tiemblan, hermano. Eso no garantiza nada. Lo que va a garantizar tu vida eterna es cómo te conduces desde un principio y cómo termines la carrera que Dios ha preparado desde el inicio, que tú lo has reconocido como tu único y suficiente Salvador. Vamos a ver la parte última, vamos a lo que es el verso 13 y 14 de Proverbios capítulo 5, por favor. Proverbios capítulo 5, verso 13 al 14. Gracias. Y dice así, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Bueno, ya lo vimos. Ahí están las consecuencias por no. Ahí viene el lamento, ¿verdad? De las consecuencias por no escuchar. Verso 14, que es el último que estamos viendo. Casi en todo mal he estado en medio de la ¿qué? De la sociedad y de la congregación. Casi en todo mal he estado en mi vida secular como en mi vida espiritual. Con los de mi trabajo, con los de mi cuadra, de mi casa, con mi familia, con mis cuates de la escuela, ¿verdad? Como también con el brother, con el pastor, con el coordinador, con todos los hermanos. Has estado mal desde un principio que has dejado tu primer amor y has dejado de hacer las cosas para Dios. Dice, aquí terminamos con este consejo, hermanos. Si no escuchamos a Dios, no vamos a poder lograr nada, ya que Él es la fuente de agua viva. En Él está la salvación, la bendición, la paz y su fe. Él es el camino, la verdad y la vida. Amados hermanos en Cristo, está en ti, está en mí escuchar este mensaje. Y con esto termino Apocalipsis capítulo 2, verso 7, y ahorita vemos Mateo 13, 9. Vamos, Apocalipsis 2, 7. Apocalipsis 2, verso 7. Y dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿De quién? De Dios. Amados hermanos, el que tenga oídos, oiga. Y esta palabra, cuando dice el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo dice 7 veces el Señor en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3.
Amados hermanos, el Espíritu está hablando. El que tenga oídos, dice el Señor, le está hablando a los que tengan oídos, no a los sordos. Hay muchos que ya ensordecieron y hay muchos que ya dejaron que su corazón fuera entenebrecido y sus pensamientos han sido oscurecidos. Sino al que tiene oídos y al que hace, dice aquí, al que venciere, es el que ha hecho lo que Dios le ha determinado que hagas, y ese es el vencedor, el que da la vida misma por su Señor. Es aquel que ha hecho lo correcto delante de Dios, el cual entonces Dios dará en su tiempo de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 9. Con esto ya terminamos. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Vamos a Mateo 13, 9. Ok. Y dice verso 10, por favor, Dani. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Bueno, aquí, amados hermanos en Cristo, ¿por qué crees que el Señor hablaba por parábolas? Porque no era para todos. No era para todos la salvación. Había gente que no entendía, no comprendía. Pero aquí en Mateo 13:9 dice claramente el Señor, una vez más, el que oiga, escuche. Oiga. El profeta Ezequiel dice, escucha o deja de escuchar. En estos tiempos la gente ha dejado de escuchar, la gente ha dejado de oír la palabra. Se han empezado a escuchar voces de otro lado, no las voces de su pastor. Jesucristo dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen ¿qué? Mi voz. ¿Por qué? Porque la escuchan, porque la retienen en su corazón y él sabe que esas ovejas, ¿verdad? Van a hacer lo que el pastor diga. Cuando el pastor le llama a las ovejas corren hacia su pastor. ¿Por qué? Porque escuchan su voz y conocen a su pastor. Así es como nosotros tenemos que correr hacia los brazos de Jesucristo, hacia su presencia. Amado hermano en Cristo, hoy hay mucha maldad en el mundo y está llena, infiltrándose esa maldad en las congregaciones. Y hay muchos hermanos que han permitido que su corazón se esté enfriando. Dice la Escritura, en estos tiempos el corazón de muchos se enfriará, otros irán tras doctrinas de demonios, otros apostatarán de la fe. Amados hermanos en Cristo, que no seamos nosotros de ese grupo que habla el Señor, cuando dice que aún hasta muchos de los escogidos serán confundidos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no van a la palabra de Dios, no buscan la palabra de Dios. Y eso es la perdición de la iglesia. Esa fue la perdición de su pueblo. Por eso, hoy, hasta el día actual, Israel está viviendo las consecuencias de sus antepasados. Cuando aquellos hombres que mataron y crucificaron a Cristo, no fueron los romanos, fueron los religiosos de aquellos tiempos de Israel. Dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquellos hombres que le dieron la espalda a Dios, de los que Dios dice a cada momento en el Antiguo Testamento, cuando dice, y me abandonaron, y fueron duros de cerviz, y no me creyeron, y fueron tras dioses ajenos. Amados hermanos en Cristo, que no seamos sorprendidos en ninguna de estas faltas, en ninguna de estas fallas, porque el Señor viene pronto. El Señor viene por una iglesia limpia y pura y blanca. Que seamos parte de ese pequeño remanente fiel al Señor cuando Él venga. Sé tú en este día consciente si estás en algún pecado todavía o en alguna situación de maldad. Arrepiéntete en este día y vuelve tu corazón al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarte. Él va a restaurarte. Él, así como dijo, vengo a arrancar, a arruinar, derribar y destruir, dice también, vengo a edificar y plantar. Dios quiere hacer algo tremendo para tu vida, si tú le permites. Si tú no le permites a Dios, Dios no lo va a poder hacer solo. Es de valientes, es de honestos decir, Señor, heme aquí, vengo delante de ti a confesar mi pecado. He caminado 5, 7, 8, 9, 10, 20, 30 años, pero he caminado sin ti. Y hoy quiero volver mi corazón a ti,
volver mi alma y todo mi ser en un solo sacrificio a ti solamente, al único y verdadero sabio Dios. Vamos a orar. Y si tú tienes en esta noche que entregar algo al Señor, hazlo a través de esta oración. Señor y mi Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos has comentado, Señor, hablado a través de tu palabra y nos has exhortado a caminar con justicia y con verdad. Porque dice tu palabra que sin santidad nadie te podrá ver, Señor. Es necesario abrir nuestros oídos espirituales a tu voz. Señor, es necesario que nosotros seamos obedientes a tu palabra. No hay mejor adoración que la obediencia a ti. Señor, reconocemos que en nuestra falla, reconocemos que en nosotros hay una gran necesidad de ti, Señor, y hay una gran ausencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por esa causa, Señor, a veces no hemos corrido como merecemos. Estamos lisiados espiritualmente y a veces no podemos correr. Algunos están paralíticos espiritualmente. Señor, hoy, con tu rica misericordia, tu amor y tu compasión, papito, yo te ruego, te suplico, mi Dios, que los levantes a mis amadas hermanas y hermanos, por amor a tu pueblo, Señor, por amor a nosotros, porque no hemos sido consumidos por la gracia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, porque tú ves la sangre que redimió nuestra vida de tu Hijo amado en nosotros. Por eso, Señor mío, te lo ruego, te lo suplico, restáuranos, anímanos, llénanos una vez más, Señor, de ti. Que podamos, Señor, despojarnos de este peso y del pecado que nos asedia. Podemos levantarnos como se levantó el cojo y danzó delante de ti. Así queremos levantarnos, danzar de júbilo y de gozo y seguir corriendo una carrera que tenemos por delante, de amor y misericordia. Señor mío, gracias te doy en esta noche por todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy y por lo que vamos a seguir recibiendo. Que nuestra vida sea como alabanza, como una ofrenda delante de ti, limpios y transparentes, agradeciéndote en todo momento todo lo que tú has hecho por nosotros, sin olvidar ninguno de tus favores. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí mismo, hermanos.